Yo creo que estamos ante un ataque brutal a nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles. No es una frase vacía. Es la declaración de que España, según sus palabras, está siendo asediada ante la pasividad cómplice de la Moncloa. Estamos ante un acto de guerra, una invasión silenciada que ha dejado las calles desbordadas y a un pueblo español atemorizado, mientras el gobierno mira hacia otro lado. En algunas elecciones. Quiero mandar un abrazo a todos los habitantes que están sufriendo, que están pasándolo mal, que han visto desbordadas sus calles, que han visto asediados sus comercios y sus casas y que están probablemente pasando por situaciones que no hemos vivido los españoles del resto de la península, pero que ya vemos en el horizonte. Yo creo que estamos ante un ataque brutal a nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles. El conflicto ya no es solo diplomático, es una batalla por la supervivencia de nuestras fronteras que ha saltado por los aires. Ceuta se ha despertado en un estado de shock absoluto. De repente, sin previo aviso, miles de personas han cruzado la línea que nos separa del abismo. No fueron 10 ni 100. Se habla de una masa humana que ha entrado de golpe, violando cada centímetro de nuestro suelo patrio. Y a todos. Pues me he encontrado una ciudad absolutamente en shock, que no entienden cómo de repente han podido entrar de golpe 70.000 personas, que no entienden por qué nadie los vio venir, o si los vio venir, por qué no avisó, por qué no se reforzaron, porque ya llevaban días antes que estaban entrando ya 10, 12, 20 a nado. Esto ha sido una auténtica violación de nuestras fronteras. Y veo que la respuesta todavía no ha llegado. Y sobre todo, tenemos muchísimas incógnitas. ¿Pero quiénes son los implicados en esta trama? Por un lado, una ciudad que se siente abandonada. Por otro, los despachos de Madrid, donde el silencio es atronador. La tensión no solo está en la valla, sino en la sospecha de que esto ha sido permitido. Una pieza más en un tablero de ajedrez donde los españoles somos los peones sacrificables. La situación es dantesca. Ana Rosa Quintana, desplazada al terreno, lo describe con una crudeza que hiela la sangre. La gente en la ciudad no entiende cómo han podido entrar, de repente y de golpe, 70.000 personas. ¿Dónde estaban los ojos del Estado? ¿Por qué nadie los vio venir? Bueno, es que no sabemos cómo se ha organizado. 70.000 personas. Hombre, por redes sociales no. Ha habido personas que han trasladado. Coincidía con que era el día de la exaltación al trono de Mohamed. Acababa de venir Sánchez de Argelia. Estamos regularizando muchos inmigrantes y hay mucha gente que no tiene futuro y que quieren venir a España y que quieren ir a Europa. Y digo yo, en este momento habrá una investigación en los servicios de inteligencia. El CNI nos ha dado cuenta de que han llegado 70.000 personas y que han entrado todos de golpe. ¿Cómo han ido llegando? Las interrogantes son muchísimas y desde luego lo que es que un país en el siglo XXI, en el año 26, un país europeo, pues vea cómo se violan sus fronteras y no ha pasado nada. Es aquí donde entramos en las cloacas del sistema. Se habla de que ya llevaban días entrando de poco en poco, a nado, pero lo que ha ocurrido ahora es una auténtica violación de nuestras fronteras sin una respuesta clara. El CNI, nuestro servicio de inteligencia, parece haber quedado ciego, o peor aún, haber recibido la orden de no mirar. Hay personas escondidas en el campo, en zonas que ni siquiera pueden llamarse bosques, una masa de gente sin contar, sin control, que vaga por una Ceuta que intenta recuperar una normalidad que ya no existe. Incógnitas. Los ceutíes, pues el centro recuperando un poco la normalidad, pero venimos del CETI, ahí arriba hay pequeñas zonas, y no iba a decir bosques, no es que no son bosques, pero bueno, es puro campo y ahí están escondidos muchísimas personas. Estamos hablando de que dicen que 7.000, pero ¿quién lo ha contado? No lo sabemos. No sabemos si han entrado 70.000 o más o menos. Y no sabemos si hay 7.000 o hay más. Y sobre todo, como siempre, el drama. Es la primera vez en un drama de este tipo que ya se sabe
que hay 100 personas que han muerto en el mar. Todavía que van a necesitar respuestas. Mientras el drama humano se cobra vidas, se habla de casi un centenar de muertos en aguas españolas, los villanos de esta historia parecen estar más preocupados por la estética que por la defensa nacional. Los españoles. Un ataque que se ha saldado en primer lugar con casi un centenar de personas muertas en aguas españolas y con miles de personas, de españoles, atemorizados en la ciudad de Ceuta. Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera. Creo que ya a estas alturas nadie puede negar que la entrada de 65.000 personas, según se dice en estos momentos, no sea una invasión, y estamos ante un acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado y permitido por Pedro Sánchez de distintas maneras, que también se ha encargado de convocar este tipo de sucesos con las propuestas de regularización masiva que debilitan nuestras fronteras. Santiago Abascal señala directamente al responsable, Pedro Sánchez. Lo acusa de compartir culpabilidad con Marruecos en lo que denomina una invasión permitida y tolerada. Para el líder de Vox, estamos ante un plan orquestado, un acto de guerra promovido por el vecino del sur y facilitado por las propuestas de regularización masiva de un gobierno que ha dejado a España indefensa. Pero la trama se complica con la aparición de los blanqueadores. En los platós de televisión, la narrativa se retuerce. Voces como la de Afra Blanco intentan desviar el foco, exigiendo condenas no contra la invasión, sino contra quienes denuncian la gravedad de la situación. En estos momentos no solamente quiero condenas de plató a las palabras del señor de Desocupa, a las palabras del señor Abascal y a las palabras del señor Figaredo. No solo quiero eso, pero me habría encantado escuchar esas palabras de condena por tu parte, Noelia, que no has tenido, por cierto. Te has dedicado a atacar a Pedro Sánchez y no a condenar cuando se ha mencionado. Es que la culpa no es de la solo oposición. Quiero condenas, la culpa de lo que pasa no en Ceuta solo es de la quiero oposición. condenas de plató. Y no solo quiero explicaciones y rectificaciones a esas palabras. Quiero que el Estado de Derecho actúe. Quiero que la Fiscalía actúe. No podemos tener a personas llamando al derramamiento de sangre. No podemos tener a cargos públicos hablando de cazar a personas. No podemos tener una Fiscalía que obvia la defensa del artículo 10 y el 14 de nuestra Constitución y que no articula el 510 para condenar al señor Figaredo. En España no se caza a personas. Ese tiempo ya pasó. En España el ser humano no es una presa. Ese tiempo ya pasó. En España... Se intenta vender la idea de que la solución es diplomacia y diálogo, mientras las fronteras se desmoronan. Es el lenguaje de la rendición disfrazado de progresismo, donde se acusa a la oposición de querer cazar personas para evitar hablar del verdadero ataque a la soberanía nacional. Es la táctica del despiste. Mientras el país se desangra por sus fronteras, ellos sacan el arco y la flecha del Neandertal para atacar a quien se atreve a pedir que el Estado de Derecho actúe contra la ilegalidad. Ya pasó. En España las leyes son las que actúan, no son ni el arco ni la flecha del Neandertal, señor Figaredo. Y ante un ataque a la soberanía de nuestro país hay tres maneras de actuar. Sabemos cómo actuaría Vox, con el derramamiento de sangre. Sabemos cómo actuaron otros, con el Sáhara Occidental, el Sáhara Español y con aquella Marcha Verde, entregando. Y otra tercera manera de actuar, que es diplomacia y diálogo. Cada cual que escoja. Después haremos los análisis que ha dicho Susana y que ha dicho Joan Baldoví, pero cada cual que escoja. Pero yo hoy exigiría condenas de plató unilaterales a las palabras y actuación, por supuesto, del Estado de Derecho. Porque Noelia te ha preguntado directamente por esto. La primera que te pregunta que te ha hecho Verónica es sobre esto. No te ha preguntado sobre otra cosa. Y tu respuesta ha sido, y si no recuperemos el vídeo, ha sido la culpa de Pedro Sánchez. Hombre, perdón, ¿quién es el presidente del gobierno? Sobre la mesa, ya está. Esas palabras de la caza al migrante se han producido. No es ninguna exageración. Exacto. Esto... Abascal no se detiene ahí y describe a Sánchez como un personaje sacado de una trama mafiosa. Lo llama sátrapa corrupto, mafioso y psicopático que se permite bromear y recomendar música mientras la gente muere en el mar, personas a las que él mismo habría convocado con su efecto llamada. El resultado es que España está indefensa. Nosotros llevamos en solitario durante mucho tiempo denunciando esta invasión y denunciando también
al sátrapa, corrupto, mafioso y psicopático que se permite en estas circunstancias salir a hacer bromas y salir a recomendarnos música cuando la gente ha muerto en el mar, la gente a la que él ha convocado, a la que él ha permitido entrar, y también que provoca el sufrimiento de todos los españoles en esta ciudad. Y por eso yo creo que la propuesta de Vox es clara y contundente. Militarizar la frontera permanentemente. Cerrar el paso fronterizo hasta que haya garantías y suspender los acuerdos con la Unión Europea que benefician a Marruecos. en primer lugar, exigir a Marruecos que acepte la devolución de todos sus nacionales que están ilegalmente en nuestro suelo, en Ceuta, en Melilla, en Canarias y en el resto de España. En segundo lugar, a las instituciones españolas tenemos que exigirles que se tomen esto en serio. Fueron 10.000, hablamos de invasión. Aquí los islamistas y los socialistas del ayuntamiento me declararon persona non grata en una ciudad en la que gané las elecciones con la abstención del Partido Popular, que tiene un pacto con el Partido Socialista. Pero lo cierto es que las instituciones aquí pueden tomar medidas. Y lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria. En tercer lugar, el cierre permanente del paso fronterizo hasta que Marruecos nos dé garantías de que esto no va a volver a ocurrir, porque esto solo trae muerte, sufrimiento y ruina. España necesita mandar un mensaje al mundo, y especialmente al sátrapa marroquí, de que nuestra casa se respeta. Imprescindible. También solicitar la ayuda de la Unión Europea. Estamos muy satisfechos de que 22 países han pedido otra política migratoria y se han enfrentado a Sánchez en estos momentos. Pero a las instituciones de Bruselas debemos pedirles apoyo a los españoles. Y en estos momentos es necesario suspender el acuerdo preferencial de la Unión Europea con Marruecos hasta que Marruecos se comprometa a respetar nuestras fronteras. ¿Por qué Marruecos se ha atrevido? La bomba final que hace que todas las piezas del puzzle encajen de la forma más siniestra posible. ¿Por qué Marruecos se atreve a humillar a España de esta manera? ¿Por qué no hay represalias por parte de la Moncloa? La respuesta de Abascal es devastadora. Sánchez está sometido a Marruecos porque, probablemente, el reino alauita tiene informaciones y pruebas de corrupciones y mafias que involucran directamente al presidente y que los españoles todavía desconocemos. Nuestras fronteras. ¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Pues yo creo que es muy claro, porque sabía que no iba a haber ninguna respuesta, ningún tipo de represalia. ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos y porque probablemente Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez de corrupciones y mafias que los españoles todavía desconocemos. Por lo tanto, todas esas propuestas creo que son absolutamente urgentes, pero lo más urgente es sentar a Sánchez en el banquillo para que dé cuentas de sus corrupciones que pretende tapar con cualquier catástrofe, cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier guerra o cualquier invasión, y para que dé cuentas también de sus traiciones a los españoles. Los españoles necesitamos saber la verdad de qué es lo que ha pasado aquí. Porque Estamos esto que hablando de un chantaje al más alto nivel, de una traición a los españoles para tapar las vergüenzas propias. Se utiliza a las instituciones de forma mafiosa para defenderse de las investigaciones de corrupción del propio gobierno, usando cualquier catástrofe o invasión como cortina de humo. Todo esto nos lleva a una situación límite. Lo que ha pasado en Ceuta no es normal, no ocurre en otras partes del mundo, y hasta líderes internacionales como Trump se quedan cortos al es lo que ha analizar. pasado aquí. Porque esto que ha ocurrido no es normal, esto no ocurre en otras partes. Esto no ha ocurrido en ningún otro sitio del mundo prácticamente. Todo el mundo está hablando de ello. Hasta el presidente Trump ha dicho que hay unas leyes débiles y una mala gestión. Yo creo que es la primera vez que Trump se queda corto. Lo que hay es unas leyes criminales que promueven la invasión y no hay una mala gestión. Hay un gobierno corrupto y que utiliza a las instituciones de forma mafiosa para defenderse de las investigaciones de corrupción del gobierno. Esa es la situación. Y todo eso también debilita la frontera, como las ONGs que colaboran con las mafias, como la llamada a la regularización masiva, como el sometimiento a Marruecos. Y nosotros estamos aquí para decir que hay otro camino. Y si ese camino no se pone en marcha es porque otros políticos no quieren. Pero los españoles, y muy especialmente en estos momentos los españoles de Ceuta, deben saber cuál es la posición de Vox. Estamos ante un gobierno que prefiere sentarse con quienes promueven la invasión antes que defender a sus propios ciudadanos. ¿Cómo lo veis? ¿Estamos ante una crisis humanitaria mal gestionada o ante una entrega planificada de nuestra soberanía por culpa de las supuestas pruebas que Marruecos guarda en un cajón contra Sánchez? La pregunta es inevitable. ¿Quién manda realmente en España? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu voz es la única que no pueden silenciar.
Suscríbete y comparte para que la verdad llegue a todos.